Hola, buenas noches a todos. Soy Jimena, aquí de nuevo. Y bueno, bienvenidos a mi escritorio. Parezco así como de que voy a dar las noticias, pero es que ya es de noche y no hay luz más que aquí, que tengo un foco. Entonces, ni modo, aguantemos el escritorio. Y bueno, el día de hoy me tiene aquí un tema que, wow, desde que vi esta película de la que voy a hablar hoy, cuando tenía justo 12 años, que fue el año en que empecé a estudiar japonés, desde entonces la he visto como 5 veces mínimo ya, y cada vez que la veo le encuentro más significado y más dimensiones que analizar. Y bueno, ahora más como estudiante de sociología creo que puedo ver otras capas que se me hacen muy interesantes. Y bueno, esa película de la cual les estoy hablando es La Princesa Mononoke. Y tengo aquí conmigo el manga en japonés, porque en realidad de veras soy muy fan de esta película. En serio, híjole, yo creo que es mi película número 1 favorita. Y quiero hablarles de varios aspectos de esta película que me parecen interesantes, pero nuestra guía, nuestro hilo rojo va a ser básicamente el capitalismo y la naturaleza. Entonces, digamos que para que no sea un video demasiado largo, demasiado horrible, porque sí que voy a tratar muchos temas, lo dividí en 3 partes. Y es que llevo haciendo este video ya como un mes, entonces sí tengo como 1.000.000 de notas. Pero para que sea más fácil, vamos a hacerlo, digamos que en un recorrido de lo más concreto, lo más material, a lo más abstracto, lo más filosófico. Entonces en la parte 1, y aquí voy a poner los tiempos, por cierto, por si te da así flojerísima ver la parte histórica, te saltas a la simbólica. Y bueno, la parte 1, que es la histórica, vamos a ver un poco de historia de Japón. No todo porque es súper amplio y muy interesante, pero vamos a ver el momento histórico en el que está esto y también cómo ese momento histórico se entrelaza con el surgimiento del capitalismo a nivel global. Luego, en el siguiente paso, que es mitad simbólico, mitad material, vamos a hablar un poco del shintoísmo, que es la religión japonesa, y vamos a hablar un poco de la contradicción capital-naturaleza, además de la contradicción naturaleza-humanidad o naturaleza-cultura. Y por último, en la parte 3, que ya es puramente filosófica y un análisis ya como de los símbolos más concretos de la película, vamos a justamente hacer eso, observar uno que otro momento de la película que se me hace muy significativo, además de hablar un poco de, un poco más a detalle del shintoísmo como filosofía japonesa. Entonces, espero que les guste. Cualquier comentario aquí díganme. Les voy a citar varios autores con los que me ayudé para hacer todo esto. Como ven, aquí tengo mi pila de libros, como siempre. Y vamos a ello. La Princesa Mononoke es una película de estudio Ghibli. Para quienes no la han visto, Dios mío, tienen que verla 100%. Esta película es de Miyazaki y yo creo que en las películas de Miyazaki principalmente, también de estudio Ghibli en general, se encuentran muchos mensajes que critican la modernidad capitalista y que apoyan justamente este lado más, digamos que no ecológico, pero que tiene una sensibilidad hacia la naturaleza que es muy particular de la cultura japonesa. Entonces, el día de hoy, eventualmente quizás puedo hacer más videos de otras películas si les interesan, de estudio Ghibli, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de La Princesa Mononoke. Y para eso vamos a empezar, como ya les dije, con la historia de Japón. Bueno, Japón en este momento estaba en un periodo que se conoce como Sengoku. Aquí los voy a poner en japonés. Y este periodo está caracterizado por la descentralización del poder. O sea, había como muchos clanes, podríamos llamarles, que luchaban entre sí por el poder, pero no había ningún poder centralizado. Entonces, digamos que había como un caos en todo Japón, porque no había nadie, digamos, que mandara centralmente. Y bueno, este periodo es como ahí de los 1550, o sea, siglo XVI. Y este es el momento exacto en el que las armas de fuego llegaron a Japón. Antes de esto, como ustedes probablemente han visto en asuntos de samuráis y de cosas así, había katanas y había otro tipo de armas, pero no había armas de fuego. Las armas de fuego llegaron gracias a los europeos, como muchas otras cosas buenas que llegaron al mundo gracias a los europeos. Primero, Japón, digamos que Japón estaba en realidad cerrado al mundo exterior. Tenía uno que otro comercio con China y con Corea, pero en realidad los que llegaron de Europa primero fueron los portugueses.
Y esto de hecho se ve muy chistoso en el idioma porque muchas palabras del japonés en realidad vienen del portugués. Por ejemplo, en japonés pan se dice pan, 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 pan. Y otra, por ejemplo, que es un clásico de la comida japonesa, que es el tempura. Los tempuras sí los han visto, ¿no? Son como vegetales o camarón capeado, así como fritito. Eso en realidad viene del portugués. Y bueno, yo no hablo portugués, entonces no sé la palabra exacta, pero creo que es algo como tempritas, una comida. Y en japonés pasó a ser el tempura. Portugal, cuando llegó, trajo consigo el cristianismo y también trajo las armas de fuego. Y bueno, eventualmente el cristianismo en Japón fue prohibido. Digamos que hubo una gran guerra entre facciones y ganó Tokugawa, que Tokugawa, aquí les pongo una foto, bueno, sí, no creo que una foto, pero una ilustración. Tokugawa es un personaje muy importante en la historia de Japón porque fue el que centralizó al país. Y justo después de haberlo centralizado, prohibió el cristianismo. Y ahí es cuando entra otra, digamos que otro autor, otro participante en esto, que es Holanda. Holanda llegó y ayudó a Japón dándoles armas de fuego, más armas de fuego, para que lucharan justamente con los cristianos portugueses. Y bueno, ¿por qué hablo de todo esto de las armas? Porque, como pueden ver en La Princesa Mononoke, el tema de las armas es un asunto central desde el momento 1. La película abre con una escena donde el dios jabalí se volvió malo, se volvió lleno de odio porque le dispararon con una bala justamente de hierro, si no me equivoco. Pero una bala proveniente de un arma de fuego. Y eso fue lo que hizo que fuera y atacara la villa de Ashtaka, el personaje principal. Entonces, como ven, las armas se muestran desde muy temprano en nuestra querida película. Y siento que es muy importante porque también nos habla de cómo fue surgiendo el capitalismo. Antes de eso, un detalle chistoso es que las armas de fuego que estaban usando en ese momento se llaman Tanegashima. Aquí se los pongo. Si la buscan así, Tanegashima, incluso sale en internet, salen estas. Pero Tanegashima es también el nombre de la isla. Shima en japonés significa isla. De la isla a donde llegaban y eran permitidos solamente llegar los extranjeros, portugueses y holandeses. Entonces, bueno, los holandeses son en este momento los más importantes para nosotros. A los portugueses los vamos a dejar de lado tantito. Pero Holanda es muy importante en el surgimiento del capitalismo. Y es que Holanda, bajo la teoría que vamos a utilizar, que es la del sistema mundo de Wallerstein, fue el segundo ciclo hegemónico que digamos que asentó al capitalismo. Pero vámonos un poco más lento, porque aquí ya entran teorías un poco más pesadas. Entonces vamos a empezar con la teoría del sistema mundo de este señor Wallerstein. Y bueno, esta teoría básicamente explica no a cada país, por ejemplo, como nos enseñan la historia del mundo, que nos la enseñan un poco segmentada. Nos enseñan, digamos, esta es la historia de México, esta es la historia de Inglaterra, esta es la historia de Francia y, de vez en cuando se cruzan naciones porque están en guerra, pero no nos enseñan, digamos, los hilos del trasfondo que están uniendo a todo. Y eso es un poco lo que hace la teoría del sistema mundo de Wallerstein, que lo que hace es tomar al mundo, al globo entero como unidad, y explica las relaciones que se dan entre los participantes. Entonces, más que ser una historia de Francia, es una historia de, digamos que, lo que él en su teoría llama los centros y las periferias. Los centros son las hegemonías, las periferias son todos aquellos que son dominados por dichas hegemonías. Esto que les digo de los centros y las periferias, lo que hace es más bien integrar a todo en una dimensión mundial del trabajo. La dimensión mundial del trabajo es quién trabaja para quién y quién pone a trabajar a los demás. Al globo, digamos, en cuanto a estados-nación, nos habla de qué país, qué estado-nación en ese momento es el que domina. Entonces, para eso me voy a ayudar un poco de Gramsci. Y Gramsci define a la hegemonía como una clase dominante de dos maneras. Esto es dirigente y dominante. Entonces, una hegemonía es aquella que dirige y domina. Y este Wallerstein nos hace, digamos, un desglose de cómo fueron las hegemonías cambiando. Entonces, antes de ser Holanda la hegemonía, era España.
Y de hecho Holanda era una colonia española hasta que se liberó. Aquí les pongo un cuadro, la derrota de la Armada Invencible en 1588. Entonces Holanda surgió como una nueva potencia. Holanda tenía un control marítimo increíble, producción de armas, control sobre, por ejemplo, especias y textiles, y todo eso lo hacía ser una hegemonía. Pero no solo eso. Un factor muy importante en el éxito de Holanda como potencia, como hegemonía, era el tráfico de esclavos. Y es que cuando analizamos el desarrollo, surgimiento y desarrollo del capitalismo, salta a la vista que el racismo y el esclavismo ha sido una fuerte potencia y ha sido algo que ha permitido que el capitalismo avance y se vuelva el monstruo que es hoy. Básicamente, Holanda y la hegemonía holandesa sentó las bases del desarrollo del sistema financiero moderno. Lo que hoy conocemos como la bolsa de valores, en realidad empezó siendo el Banco de Ámsterdam. Holanda tiene muchísimo que ver con cómo conocemos y cómo se fue formando y moldeando el capitalismo. Aunque pocos sepamos, porque por ejemplo antes de yo estudiar sociología no tenía ni idea. O sea, yo pensaba que Holanda pues X, ¿no? Había tulipanes. Pero en realidad al estudiar cómo en Holanda surgieron las empresas familiares, que luego fueron avanzando a ser las corporaciones que hoy en día ya tenemos como Coca-Cola, vemos wow, qué onda, ¿no? Y bueno, todo esto no solo lo estudia Wallerstein, también lo estudia Arrighi. Entonces les pongo al autor aquí. Volviendo a Wallerstein, él es el que dice que Holanda fue el segundo ciclo hegemónico, el anterior siendo España, luego Inglaterra, luego Estados Unidos. Y este ciclo hegemónico holandés duró del siglo XVI al siglo XVIII. ¿Y qué creen? Justamente empalma con el siglo XVI en Japón, que estaba pasando todos los que les acabo de contar. Otro dato curioso de la hegemonía holandesa es que las empresas, las compañías holandesas tenían todo el derecho de hacer la guerra cuando ellas lo vieran necesario. Entonces eran, empresas también con poder político. Eso es muy importante de entender porque usualmente cuando pensamos al capitalismo, pensamos, es un sistema económico, se trata de la economía. Y muchas veces pasamos por alto que no existe solamente un campo separado que sea la economía. O sea, vemos como, política es esto, economía es esto otro. Pues no, ambos están así, están súper unidos. Y para eso me ayudó mucho de Nancy Fraser. Eventualmente voy a hacer un video sobre este libro porque es una joya. Cuando dice que el capitalismo no es solo un sistema económico, sino un orden social institucionalizado. O sea, es la forma de ordenar la relación entre la economía y sus otros, o sea, todo lo otro que la economía denomina no económico, pero que en realidad está sosteniendo a la economía. Una de esas cosas es la naturaleza. Entonces, vamos a ver cómo más adelante en este análisis vamos a ir planteando más el asunto de cómo el capital depreda a la naturaleza. Y es que la princesa Mononoke nos da un mensaje claro ecológico en contra de la militarización durante toda la película. Por ejemplo, cuando vemos la escena de Ashtaka llegando a la isla de hierro, donde están fabricando justamente estas armas, se puede notar que todo el terreno alrededor de esa isla está ya erosionado, todos los árboles están talados, e incluso cuando Ashtaka se va de ahí con la princesa, hay unos monos que les lanzan piedras diciéndoles que terminaron o acabaron con su hogar. Esto nos muestra, y de hecho los estudios lo prueban, que hay un vínculo directo entre la contaminación, digamos que el daño del ambiente, y la creación, fabricación y uso de armas. Saqué mucha de mi información de este estudio de aquí, que dice: guiados por el absurdo mito de crecimiento ilimitado que algunos defienden, hemos excedido la capacidad de la Tierra para generar recursos, hemos roto los balances ecológicos y nos hemos aproximado a múltiples puntos sin retorno. Y déjenme agregar que este estudio no lo dice tal cual, pero ese absurdo mito de crecimiento ilimitado que menciona es precisamente el mito del capitalismo. Lo que el capital busca es eternamente aumentar, más dinero, más dinero, más dinero. En mi video de budismo anticapitalista hablo un poco más a detalle de cómo funciona el capital, por si quieren verlo, pero tomemos de base eso, que el capital quiere expandirse constantemente y hay un hilo directo que une la militarización con el daño ecológico. Por ejemplo,
este dato de aquí, los principales países exportadores de armas, o sea 35% de la población, cuentan con el 82% de gasto global militar y son responsables de 2/3 de las emisiones de dióxido de carbono mundiales. Esto es 67% de las emisiones de dióxido de carbono que se hacen globalmente. Como les acabo de mencionar, con la llegada de Holanda a Japón y su, digamos que, nuevo mercado de armas, podríamos decir, como dice Sayak Valencia en Capitalismo Gore, que la muerte se ha convertido en el negocio más rentable. Y no se ha convertido últimamente, sino que desde los inicios del capitalismo, la militarización y la violencia y la guerra han sido estrategias básicas para aumentar el mercado, para aumentar las ganancias. Como resumen, hay un hilo directo entre la militarización, el capitalismo y el daño ecológico. Ahora que dejamos un poco de lado todo esto, además de la historia de cómo Holanda surgió como hegemonía y cómo llegaron las armas a Japón, vamos a seguir con la segunda etapa del video, que es la sección medio simbólica, medio concreta. Y eso es la contradicción capital-naturaleza y la contradicción naturaleza-humanidad. Entonces, empecemos con la contradicción capital-naturaleza. Hoy en día hay muchos teóricos, tanto ecosocialistas como ecomarxistas. De hecho, japoneses, el que más me gusta a mí es Kohei Saito, se los recomiendo mucho. Por ejemplo, aquí tengo uno que es Marx en la época del Antropoceno, pero tiene otro que se llama El Capital en la era del Antropoceno. Pero bueno, el punto es que muchos teóricos unen toda esta dimensión ecológica con la dimensión del capitalismo. Entonces explican al capitalismo en los términos del metabolismo. La ecología toma mucho la idea del metabolismo, o sea, de los flujos energéticos, para explicar los ecosistemas. Y estos teóricos toman esos mismos términos para explicar también cómo el capital, como fuerza incesante, como acabamos de ver, una fuerza que busca más, es inherentemente contradictorio a la naturaleza, pues la naturaleza tiene sus propios ritmos y no puede convivir con una fuerza que quiere todo el tiempo recursos ilimitados. Y es que bajo las narrativas del capital, la naturaleza no es más que un grifo que le da constantemente todo y no ni siquiera puede percibir la idea de pausar y esperar a que pase un ciclo de renovación, porque para el capital es imposible pausar. Como veremos en la última parte, que ya es muy filosófica, el capital necesita estar en constante movimiento. Y eso crea una contradicción con la naturaleza que tiene sus propios ciclos y sus propios tiempos. Y eso es precisamente lo que está pasando hoy con la crisis climática. En otro video quizás me gustaría explicar más la crisis climática viéndola desde el punto de vista del capitalismo, pero creo que ahorita es importante mencionar cómo esta contradicción capital-naturaleza es la que nos tiene tan fregados y en situaciones tan horribles como la que está pasando en Valencia, como el huracán terrible que hubo aquí en México, en Acapulco el año pasado, y demás crisis que va a seguir habiendo, justamente porque no sabemos respetar los ciclos de un ecosistema, de una tierra, porque estamos en constante búsqueda de progreso y de más dinero. Siguiendo a este libro que ya mencioné, la autora dice que el capitalismo no motoriza el calentamiento global de manera accidental, sino en virtud de su estructura misma. Y ahora hablemos de la segunda contradicción que quiero tratar, que es la de naturaleza versus humanidad. Y bueno, esto se ha visto desde hace ya mucho tiempo. Podemos remontarnos incluso a Aristóteles, cuando él decía que, digamos que empezaba esta dicotomía, o sea, separación entre dos cosas, entre por un lado el cuerpo y por otro lado el espíritu. Y esto, aunque lo vemos así como muy, ¿y eso qué tiene que ver? Es realmente un resumen de cómo nos vemos a nosotros mismos como humanos en relación a la naturaleza. Nosotros sentimos que la humanidad está por encima de la naturaleza o como algo ajeno. Culturalmente sentimos que la humanidad, tanto cultural como socialmente, que la humanidad es algo separado de la naturaleza, que por un lado está la naturaleza, que es una fuerza misteriosa allá, y por otro lado estamos nosotros, que somos los seres racionales. Y ese raciocinio es del que les hablaba cuando les mencioné ahorita a Aristóteles. Históricamente se ha separado al ser humano en dos. Por una parte está el cuerpo y por otro la mente. Y nosotros tenemos eso cargado hasta la médula. Realmente creemos que el cuerpo es uno y la mente es otra. Digamos que las tradiciones orientales cuestionan mucho eso, pero sí tenemos muy, muy metida esa idea. Y esa idea es la que, digamos que hace más fuerte la separación
entre naturaleza y humanidad, porque al cuerpo lo vemos asociado con la naturaleza y a la humanidad con la mente, con el raciocinio, con todo lo que está elevado. Hay un libro muy interesante que se llama La muerte de la naturaleza, en donde la autora explora cómo en Europa, en la revolución industrial, fue fomentando más esta idea de la naturaleza no como un ser vivo, sino como una máquina, y del cuerpo humano también no como un ser, digamos, íntegro, con alma, con espíritu, sino como una máquina. Y cuando digo alma y espíritu, de aquí adelante no quiero que solo pensemos en el alma vista como cristianamente, como esta figurita de nosotros mismos, pero versión fantasmita que se va, sino como algo que está vivo, y algo que está vivo y que por el hecho de que está vivo es sagrado. Entonces quiero que mantengamos esa idea por ahora. Y bueno, en su libro, Merchant argumenta que justamente este paso de dejar de ver a la naturaleza como un ser vivo y como un ser sagrado fue lo que nos ha llevado a poder explotarla de la manera en que la explotamos. Porque cuando no vemos que, digamos que si nosotros percibimos a un entorno natural como sagrado, a un árbol como sagrado, a un paisaje como sagrado, no lo dañaríamos, ¿no? Uno no daña a los seres que considera sagrados y que ama. Pero cuando dejamos de verlo como algo vivo, como algo sagrado, y lo empezamos a ver como simplemente materia, entonces no hay ningún problema con explotarlo. De hecho, ella cuenta que se han encontrado documentos en donde se ve que las primeras exploraciones de minería, donde se taladraba la tierra fuertemente, las personas de esa época se sorprendían mucho, les hacía un daño fuerte en la sensibilidad, porque decían, wow, ¿cómo vas a...? Es casi como violar a la tierra, ¿sabes? Es como, ¿cómo vas a picar de tal manera algo que está vivo, ¿sabes? Porque muchísimas culturas indígenas tenían esta idea de que, por un lado, se veía a la tierra como madre, y eso creo que en este mismo texto lo explora, que la idea de ver a la tierra como madre te hace, digamos que, tener un límite ético ante qué cosas le haces. Porque si la ves como una figura maternal que te provee, no la dañas, ni la explotas, ni contaminas sus ríos, ni haces ta. Entonces digamos que históricamente la idea de la tierra como una madre o como una deidad, como algo sagrado, funcionaba como una suerte de presa que no dejaba que pasaran ciertas acciones, o sea, como un mecanismo de protección de no permitir que se le hicieran daños que hoy en día estamos viendo, digamos que todos los días, ¿no? Y ahora esto nos lleva a la última parte del video, que es la parte ya más filosófica, más simbólica. Y justamente vamos a empezar con la idea de sagrado y el cuidado de la tierra. Hay muchos estudios que prueban que las poblaciones que más cuidan de la naturaleza son las poblaciones indígenas, que la cuidan precisamente porque es un terreno sagrado para ellos. Podemos observar desde campos como la ecología religiosa que al encontrar un significado de sagrado en la naturaleza, le tenemos más respeto y eso nos lleva a cuidar al planeta. Esto se une directamente con la religión japonesa que había mencionado muy al principio, que es el shintoísmo. Cabe mencionar que a muchos japoneses no les gusta la idea de decirle religión, porque es más bien una práctica de vida, es una forma en la que ellos han estructurado su vida por mucho tiempo. Y es un poco como el debate que hay en el budismo de si es una religión o es una filosofía. Tomé mucha de mi información de este ensayo. Bueno, de hecho creo que es una tesis doctoral Heike Rotz, y justamente muy al principio de su tesis él dice que alrededor de 15% de la superficie de la Tierra es tierra sagrada, y muchos de estos son bosques sagrados que contienen de las biodiversidades más ricas que hay en todo el planeta, además de muchas especies protegidas que están en peligro de extinción. Un teórico dice que el shintoísmo no te da una, digamos, base filosófica, sino que te da dirección de cómo ver al mundo y cómo actuar en él. Esto es muy interesante porque sí, con lo que les decía que muchos japoneses más bien piensan que el shintoísmo es una cosa del día a día, de su forma de ser.
es justamente esto, es cómo perciben a la naturaleza como parte central de la cultura, ¿no? De su día a día, de su sociedad. Y es que el shintoísmo tiene lo que se denomina kami. De hecho, kami, que son, según el teórico que les dije ahorita al principio, no debería traducirse este término, porque vamos a decir Dios. Y Dios tiene una idea, digamos, muy occidental de pues, el Dios cristiano o el Dios judío cristiano. Y en Japón no es así, porque los kami, digamos que se asemeja más a espíritus de la naturaleza y están en todo. Todos los seres tienen un espíritu, vaya. Todo. O sea, los árboles, las piedras, los ríos, las montañas, todo tiene un espíritu. La existencia de este espíritu es la que hace a todo sagrado y merecedor de respeto intrínsecamente por el valor de la vida, no por el valor de mercado, que es como vemos hoy en día la naturaleza. La naturaleza la percibimos justamente, como dije, como recursos. Incluso la palabra recurso natural nos habla de una objetivización. O sea, no lo vemos realmente como una cosa que está puesta ahí para servirnos. Eso es un recurso. Y esto tiene justamente la contradicción de las que les hablaba yo antes. Es una contradicción concibes a la naturaleza como sagrada por el mero hecho de estar viva, que es precisamente como percibe la naturaleza el shintoísmo. Alrededor de todos los templos shintoístas existe lo que se llama bosque sagrado. Esa es la traducción. Pero me parece muy interesante cómo se llama en realidad esto en japonés. En japonés es Shinzu no Mori. Mori es bosque, Shinzu es lo que se traduce como sagrado. Pero cuando vemos cada kanji, tenemos por un lado shizumeru, que es tranquilizar, y por otro, mamoru, que es proteger. Entonces, para el shintoísmo, lo sagrado es la protección de la tranquilidad. Creo que esto es algo filosóficamente muy wow. O sea, cuando yo lo vi dije, qué loco, está precioso, porque es justamente lo que lo hace sagrado, es proteger la tranquilidad, ¿no? Y proteger, digamos, el ritmo de las cosas. O sea, la tranquilidad también tiene que ver con los ciclos y el ritmo en el que van todas las cosas, como las estaciones, la vida y la muerte, etcétera, todo lo natural. Hacemos todo esto ahora a la película como tal. En la película vemos cómo la señora, cuyo nombre olvidé, necesita matar al dios para darle la cabeza al señor que les ayudó a formar su villa. Y bueno, esto se me hace muy interesante porque primero vamos a analizar un poco la figura del dios venado. El dios venado, en mi opinión, es la naturaleza en sí. Es esta fuerza creadora, pero también destructora. Es la fuerza de la vida y de la muerte. Por ejemplo, cuando Ashtaka está en el lago de ahí curándose, que en realidad ese es un bosque sagrado, es el bosque sagrado en donde entran, está curándose y llega el dios venado. Y cuando pone la pata surgen flores, pero cuando la quita se marchitan. Esto justo nos habla de los ciclos. Y bueno, cuando van y matan al dios, wow, me recordó muchísimo al libro del que les dije, que es La muerte de la naturaleza. Es como una escena muy simbólica de cómo matamos a la naturaleza, de cómo matamos también a lo sagrado, de cómo para poder explotar a la naturaleza de la manera en que lo hacemos, se necesita matar a todo lo sagrado, despojarte de toda la idea de sagrado que tienes en la naturaleza, para así no tener ninguna traba para explotarla. Y es que ilusos nosotros, pensamos que podemos matar a la naturaleza sin matarnos a nosotros mismos, pero lo que estamos matando en todo el camino es a nosotros también. Y ahora, teniendo ya esta base del shintoísmo, de los espíritus de la naturaleza, podemos regresar a la primera escena de la película, que es cuando el jabalí, el dios jabalí, fue disparado, y ese disparo hizo que se volviera una fuerza de odio. Entonces antes no tenía ninguna bronca con los humanos, pero ahora desde que fue tocado por esta arma, que es un resultado directo, como vemos, del capitalismo, de la expansión capitalista, está lleno de odio. Y yo siento que eso es un poco lo que pasa con todo lo que toca el sistema capitalista. No solo lo despoja de su sentir de sagrado, sino que también lo llena de un sentimiento de odio, que es el que permea todas las criaturas que vemos en la película. Los monos están llenos de odio porque su hogar ha sido destruido, el jabalí también.
Creo que esto nos muestra muy bien y nos hace reflexionar sobre qué les estamos haciendo a todas las otras criaturas con las que compartimos el planeta. ¿Por qué nuestra avidez tiene que ser su destrucción? Creo que si pudieran hablar, estarían muy enojadas. Y bueno, para terminar con este video, vamos a tomar de este libro de Byung-Chul Han, vamos a tomar lo que él dice sobre el capital. Y él dice que el capital es la actividad en estado puro. Actividad en estado puro. Como ya vimos, el capital es esto que no se puede detener. Y entonces esto ejemplifica y termina de demostrar lo que les dije sobre la contradicción capital-naturaleza. La naturaleza, si la vemos como sagrada, es esta Chinju, esta protección de la tranquilidad, o sea, algo que va a su tiempo. Y por el otro lado tenemos el capital, que es actividad en estado puro, que es actividad que no puede parar. Entonces es inherente la contradicción entre estas dos. No puede existir naturaleza y no puede existir lo sagrado si estamos regidos por ideas de acción, 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 acción. Movimiento, movimiento, movimiento. Me parece eso ya es, digamos que la etapa más abstracta, más filosófica de todo este debraye sobre la princesa Mononoke. Pero bueno, en conclusión, esta y muchas otras películas de Miyazaki son un llamado a la reflexión sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con cómo no nos damos cuenta de que todo está interconectado y cómo pensamos que somos un ente separado a la naturaleza, cuando en realidad todos somos lo mismo. Creo que es muy, muy necesario este tipo de películas porque nos brindan herramientas de significar visualmente lo que estamos viviendo, de ponerle, digamos, imágenes a las crisis que estamos viviendo. Si bien la crisis en la princesa Mononoke pasa en otra época, creo que aún así es muy evidente que la crítica va hacia lo que está pasando hoy en día. Entonces es muy necesario que nos replantemos la idea sobre la naturaleza que tenemos, que nos replantemos también y que pensemos críticamente en el sistema que no solo es económico, sino en el sistema que organiza todo en nuestras vidas y toda la vida en el planeta, y que veamos cómo claramente es una contradicción, como si seguimos guiándonos por las lógicas del mercado, las lógicas del progreso, que son además, como vimos al principio, son desde un inicio fuerzas que promueven la militarización, que se mueven a través de la guerra, que se mueven a través de la violencia y el asesinato. Pues, ¿cómo va naturalmente a surgir la crisis climática? Pues cómo no, si estamos así. Entonces, bueno, la verdad traté de resumirlo muchísimo. Es un tema que es muy amplio. Creo que recolecté mucha más información de la que siquiera dije, pero es que no quiero que sea uno de esos videos de 40 horas. Entonces, bueno, pues quedo muy al pendiente si alguna de estas autores o teorías o algo que yo haya dicho no quedó claro. Aquí en los comentarios respondo todo tipo de cosas. Y muchísimas gracias por ver. Si llegaron hasta acá, wow, mis felicitaciones, porque pues sí me expandí un poco, creo yo. Pero muchísimas gracias por ver y nos vemos a la siguiente.